Bien, creo que ya están todos, ¿no? Ahí me dice que hay 99 participantes, supongo que son los mismos que estábamos antes. Bueno, estoy un poco al límite con los recursos de esta máquina. Tuve que cambiar de máquina hace unos días y quizás eso es parte del problema de la transmisión. Ahora, por ejemplo, quiero sacar las diapositivas, los iconitos del costado y no me está funcionando el mouse para hacer eso. Bueno, entonces, para terminar, además del experimento de Young o de la parte ingeniosa de cómo lograr interferencia con luz, que es difícil por el hecho de que es difícil conseguir que dos fuentes de onda estén siendo perturbadas sincrónicamente, una de las maneras de hacerlo es esto que tenemos acá, y de paso este aparatito que está representado acá nos va a ser útil en relatividad. Bien, este aparato que logra hacer interferencias se llama, por lo tanto, interferómetro, o sea, un medidor de interferencia, y se llama de Michelson porque quien lo ingenió por primera vez fue Michelson. ¿Cuál es la idea de este aparato? La idea es, bueno, voy a pintarlo con... Viene un haz de luz de una fuente, por ejemplo, acá está dibujado de un láser, pero puede ser tranquilamente otra fuente. Incide sobre un, ahí el español raro dice desdoblador de haz, más común es decirle divisor de haz, un beam splitter en inglés. Parte de la luz, un semiespejo, digamos, un vidrio que está recubierto con plata, pero el espesor es suficientemente delgado como para que una parte de la luz atraviese y otra parte de la luz se refleje. Este está diseñado para que el 50% la atraviese y el 50% se refleje. Y después, a cierta distancia, hay en cada brazo, en cada rama del interferómetro, hay un espejo, y la luz que se reflejó, por ejemplo, en el espejo que está arriba, vuelve, y la luz que se reflejó en el espejo que está a la derecha, vuelve. Y una vez que llegan al divisor de haz, les pasa la misma historia. La que vuelve del espejo a la derecha, parte se refleja y parte sigue de largo, y de la que vino del espejo de arriba, de nuevo, parte se refleja, esa no me interesa, y parte sigue de largo. Entonces tenemos sobre la pantalla que está dibujada ahí abajo de la imagen, tenemos la superposición de dos frentes de onda. Un frente de onda que fue hasta el espejo de arriba y bajó, y un frente de onda que fue hasta el espejo de la derecha, volvió, se reflejó y bajó. Y por lo tanto, vamos a tener, si las distancias que recorrieron son aproximadamente las mismas, bueno, si son estrictamente las mismas, vamos a tener interferencia constructiva. Bueno, voy a anotarme acá alguna nomenclatura, vamos a llamar, supongamos, L0 a la longitud de este brazo del interferómetro. A esta la vamos a llamar L1 y a esta la vamos a llamar L2. Entonces vamos a tener acá en la pantalla la superposición de dos frentes de onda, E1 y E2. E1 va a ser una cierta amplitud, supongamos E0, por el coseno de KR1 menos omega t, y E2
T. Y R1, ¿quién va a ser? Bueno, lo que recorrió en común hasta llegar al divisor de As. Después recorre L1 dos veces. Y después recorre, vamos a llamar a esta, que no le puse nombre, 3. Después va y vuelve hasta el espejo de la derecha, 3. Así que fíjense que cuando calcule la densidad entre Φ2 y Φ1, Φ1, Φ2, obviamente el tiempo se me va el 0, se me va el 3 y me queda dos veces la diferencia entre las ramas del interferómetro, L2 menos L1. Bueno, por K. Recuerden que la diferencia de fase es delta R multiplicado por K. Bien. Entonces, tendré interferencia constructiva o destructiva de acuerdo a cómo sean las diferencias de camino entre L2 y L1. Así que de nuevo, puedo echarme las cuentas, o ustedes pueden echarse las cuentas, y ver cuándo tienen interferencia constructiva o interferencia destructiva de acuerdo a cómo sea el desfasaje, de la misma manera que hicimos con la cuenta más complicada de la intensidad en el punto P. Interferencia constructiva cuando la diferencia de fase sea un múltiplo de 2pi, interferencia destructiva cuando la diferencia de fase sea un múltiplo impar de pi. Bien, y eso es todo. Lo que quiero que vean es que este interferómetro es muy sensible, sería ideal que lo pudieran ver en el laboratorio cuando volvamos a las clases presenciales, que esperemos que sea dentro de poco. Pero si yo muevo este espejo, a ver si puedo escribir, ahí está. Si desplazo este espejo una cierta cantidad delta x, voy a hacer que cambie esta diferencia de caminos entre los dos haces que interfieren en la pantalla. Y la interferencia acá, en la medida que este espejo se mueva, va a producir una variación en la intensidad sobre la pantalla. Así que tengo una manera de medir desplazamientos de una forma muy precisa, porque cada vez que delta x se mueva esta es la intensidad en la pantalla. Cada vez que me mueva con el espejo media longitud de onda, el haz que va por la rama L2 va a ir y va a venir, así que se va a desfasar una fase correspondiente a una longitud de onda, es decir, 2pi, y voy a volver a tener interferencia constructiva. Entonces, fíjense que tengo que la intensidad pasa del valor máximo, que era 4, a valor 0 en un cuarto de longitud de onda. Y como conozco bien esta función, es una función coseno cuadrado, si esto tiene poco ruido, cosa que no es trivial de lograr, pero supongamos que tenga poco ruido, y yo conozco la función, puedo interpolar y midiendo con un fotodiodo acá, a la PC, bueno, o cualquier instrumento, pongo un fotodiodo y mando esa intensidad a la PC y logro interpolar con una electrónica o con algún programita de cálculo el valor de intensidad entre el valor 4 y 0 y lambda sobre 4, puedo medir hasta, digamos,
por poner un número, 100 veces el desplazamiento lambda sobre 4. Lambda sobre 4 son, supónganse que estemos con el color rojo, 600 nanómetros. La cuarta parte de eso es 150 nanómetros. Y si eso lo dividimos por 100, eso nos da una resolución de 1 nanómetro, un nanómetro y medio. Bueno, se logran precisiones de medir desplazamientos del orden de los nanómetros con estas configuraciones. Bueno, que tiene, por supuesto, un montón de aplicaciones en mecánica, entornos o máquinas de altísima precisión. Ahí vuelve. Bien. O en posicionamiento de microscopios. Si uno quiere desplazarse y toquetear algo muy chiquitito, bueno, puede lograr desplazamientos controlados con este tipo de interferómetros. Bien, y por último, esto es una película delgada. Y es otra forma de lograr interferencia constructiva. O bueno, destructiva, de lograr interferencia. O sea, de lograr, lo que quería decir, que lo dije mal, es lograr que dos frentes de onda sean coherentes. Bueno, si tengo un haz de luz que incide sobre una superficie que separa dos medios, acá están etiquetados como N1 y N2, perdón, N1 y N, por ejemplo, aire y vidrio. Bueno, parte de la luz se va a reflejar, es lo que tenemos acá escrito como el rayo A, parte se va a refractar, el rayo este, que entra en el material, y cuando llegue otra vez a la siguiente interfaz, entre N y N2, otra vez se va a reflejar, y acá va a ser transmitido, y voy a tener dos frentes de onda de aproximadamente la misma intensidad. Hay más reflexiones internas, pero los dos que tienen aproximadamente la misma intensidad son A y B. Y por lo tanto, igual que antes, vamos a tener el campo total, va a ser la suma del campo debido a A y la suma del campo debido a B. Y si esto da interferencia constructiva o destructiva, tiene que ver solo con la fase que va a tener el frente de ondas que etiquetamos con A y la fase que va a tener el frente de onda que etiquetamos con B. Bien, ¿cuál va a ser la fase del frente de onda etiquetado con A? Bueno, que haya recorrido acá, esta parte, perdón, quedó horrible, voy a pintarlo acá de amarillo. Bien. Ese es el camino que recorre el haz A y por lo tanto voy a poder escribir la fase asociada como K por el camino recorrido. ¿Y cuál es el camino recorrido? Bueno, este, que no sé cuánto es, voy a llamar R0. Y acá hasta que pongo una pantalla, y esta distancia la voy a llamar R sub. R0 desde la fuente, que no sé dónde está, hasta la película delgada, y RP desde la película delgada hasta la pantalla. Bueno, eso es lo que recorre R0 más RP, y recuerden que multiplicándolo por K tengo la fase. Eso me da la fase del rayo A, y algo más, que cuando las ondas se reflejan, a veces cambian la fase. Por eso acá lo voy a poner con signo de pregunta.
horriblemente esto, pero no importa. ¿Tendrá un cambio de fase en pi o no? Bueno, ahora lo vemos. Una onda que se refleja cambia su fase en pi, o sea, se refleja invertida. Lo voy a escribir acá. Cambia su fase en pi al reflejarse. Es importante. Voy a poner el colorcito. O sea, pueden cambiar la fase de las ondas al reflejarse. No cuando atraviesan, pero sí al reflejarse. Sí. El medio, pues estoy haciéndolo para esta superficie. Para la primera superficie, la que separa N1 de N. Si N es mayor que N1. O sea, si el medio sobre el que incide la fase, sobre el que incide la onda, perdón, es de índice de refracción mayor que el medio desde donde viene la onda y la onda se refleja, bueno, ahí cambia su fase en pi. Sí, cambia la fase en pi si N es mayor que 1 y no N es menor que 1. Obviamente si N es igual a N1 no hay reflexión, la onda sigue largo, en el mismo medio. Bien, ¿y qué pasa con la fase en B? Bueno, la fase en B va a recorrer el mismo R0, el mismo RP. Fíjense que esas dos trayectorias, el frente de onda B las hace, pero además hace la trayectoria extra dentro del material. Le voy a poner K sub N. Recuerden que cuando entro en el material cambia la longitud de onda, y si cambia la longitud de onda cambia el valor del número de ondas K por lo que recorrió, y lo que recorrió, si asumimos que el ángulo de incidencia es chico, si asumimos que el ángulo de incidencia es chico, recorre 2 veces el espesor de la película, o sea, 2 veces D. Bien, ese es el recorrido extra que tiene el frente de onda que etiquetamos como B, y tenemos que agregar la posibilidad de que cambie su fase en pi o no, y esto, siguiendo el mismo criterio que tuvimos antes, va a cambiar la fase si N2 es mayor que N, y al reflejarse, recuerden, al reflejarse ahí, saltará su fase si N2 es mayor que N, y no si N2 es menor que N. Bien, y de nuevo, ¿cómo hacemos para ver si tenemos interferencia constructiva o destructiva? Nos fijamos la diferencia de fase siempre de las dos ondas, si vamos a tener interferencia constructiva, destructiva o alguna cosa intermedia. Siempre con el mismo criterio. Desfasaje, un múltiplo entero de 2pi, tengo interferencia destructiva. Desfasaje, múltiplo impar de pi, tengo interferencia destructiva. Siempre que estemos por ahora, como venimos hasta la clase de hoy, haciendo interferencia de 2 frentes de onda. La clase que viene ya vamos a empezar con más de 2. Bueno, ¿y quién es K sub n? Lo recuerdo acá. Bueno, fíjense que esto se me va todo. Este y este son iguales, este y este son iguales. La diferencia es exclusiva debido al recorrido de la onda etiquetada como B en el medio de la película delgada.
que tiene espesor D, o sea, KN por 2D. Esta va a ser la diferencia de fase. Y habrá o no habrá un salto de fase en pi de acuerdo a si esto o esto son uno distinto del otro, son los dos iguales. Si los dos cambiaron de fase, obviamente este se me va a anular. Y si uno es pi y el otro no, acá me va a aparecer un desfasaje extra en pi en el delta phi. Bien. Bueno, y recordemos que K sub n es 2pi sobre la longitud de onda en el medio de índice n, y la longitud de onda en el medio de índice n es la onda en el vacío dividido n, o sea que me queda n por 2pi sobre lambda en el vacío, y esto es n. ¿Está bien? Acá, para hacerlo más correcto, tendría que poner K1, K1, K1. Pero bueno, si asumimos que ahí es aire, eso es esencialmente el vacío. Bien, preguntas de esto. Profe, ¿podría repetir de vuelta lo del delta phi cuando tenía phi o no? Bien, ok. Bueno, aparece ese desfasaje extra siempre que en la reflexión, acá estoy en la onda A y la onda A se reflejó acá, siempre que en esa reflexión el medio n sea, acá me faltó el signo. Si el medio n es mayor que n1. Si eso ocurre, en el índice de refracción, ¿no? Si el índice de refracción del medio etiquetado como n es mayor que n1, al reflejarse, la onda etiquetada como A va a producir un salto de fase en pi. Y exactamente lo mismo para la onda B. ¿Cuál es la diferencia? Que ¿dónde se refleja la onda B? La onda B acá no se reflejó, acá pasó de largo. Acá se reflejó la onda B. Entonces la onda B después acá tampoco se refleja, ahí pasa de largo. Estamos hablando siempre en reflexión. La onda B se refleja acá, por lo tanto en ese lugar vamos a tener un salto de fase siempre que N2 sea mayor que N. La misma condición que antes. Y no vamos a tener un salto de fase si N2 es menor que N. Bueno, después acá me quedará lo que quedará, la diferencia entre estos dos. ¿Se entendió la respuesta o la aclaración? Sí, profe. Ok. Bien. Profe, Sí, la que sea. tengo una duda. Si fueran dos películas delgadas, Sí. ¿ese pi solamente va a influir cuando se refleje? O sea, cuando la onda se refleje en la segunda película delgada, ahí va a haber o no ese desfasamiento, ese desfasaje en pi, pero cuando pase de medio, no, eso no te interesa a vos. Bueno, nos vamos a O sea, meter no con hay ningún eso. cambio de fase. Nos vamos a meter con eso la clase que viene. Pero si uno tuviera, bueno, vamos a hacer un dibujito limpio acá, en otra diapositiva.
Si uno tuviera muchas partículas delgadas y consideramos la interferencia de varios frentes de onda, que por ahora no nos metamos, esto lo digo para que los demás no se asusten, estamos fuera de tema o fuera de tiempo, uno considera esta onda, que va a ser la onda A, tiene una reflexión acá. La onda B tiene una reflexión acá. La onda C tiene una reflexión acá. Bueno, y así infinitamente de acuerdo a las películas que quieran. La onda C va a nada más. En todos los demás interfaces la onda no se refleja, pasó de largo. La onda C, acá pasó de largo, acá pasó de largo, acá se refleja. Así que la única interfase que define si salta la fase, Profe, la onda una C pregunta ahí. es esta. ¿Está bien? Cuando la fase Sí, C hace la B, ¿no? Pega y cega a la última capa esa. sí. Le sumaría una KND nomás a lo último, ¿no? Bueno, acá tenemos varios espesores, ¿no? No hay un único espesor. Acá tenemos un D1, acá tenemos un D2, acá tenemos un D3. Hay varios espesores. El que yo hablo es el de D1, la último tramo sería KD. La fase K1. en C sería el K, vamos a poner acá le pongo N1, N2, N3 y a este le pongo N0 y a este le pongo N último. Bueno, la fase en C sería K por el, no me acuerdo cómo lo habíamos llamado en la anterior, a ver, R0 y RP. Bueno, la fase en C sería K0 por R0 más 1 por 2 de 1 K por 2 de 2 más después la última parte, bueno, lo podría haber anotado al principio, desde la superficie hasta la pantalla, más de acuerdo a la relación de índices, si N3 es mayor que 2, sí. ¿Está bien? Pero la onda C recorre 2 veces el espesor y recorre 2 veces el espesor 2. No sé si quedó más o menos claro. Recorre. Sí, sí. Ok. Recorre hasta ahí, que sería el R0. Después, todo esto. Bueno, ven que me vuelva el PowerPoint. Profe, una Sí, pregunta. La onda C no recorrería solamente una vez de 1, una vez de 2. Y 2 veces de 3. No, de no, 3. 2 veces de 2. 2 veces de 2 sí, pero 2 veces de 1 también, porque ¿Verdad? fíjate Cuando que vuelve, sí. primero va y después vuelve. Bien, bueno, listo. Y después. Listo, gracias. Sí, ¿Le puedo hacer una consulta? sí. Ahí cuando va pasando el rayo C, ¿no? ¿No deberíamos ir viendo por partes si salta en pi la fase?
No, porque la fase Por salta cuando hay una reflexión. solo cuando hay reflexión. Solo cuando hay reflexión. Entonces, en el dibujito que hice del rayo C, solo hay reflexión en la superficie que está pintado en verde. Claro. Entonces, Bien. O sea, solo no hay que ahí. ir viendo. Está bien. Está bien, solo ahí puede saltar la fase, en la reflexión. Los demás pasa de largo, ahí no cambia la fase. Claro, o sea que, por ejemplo, cuando vuelve no hay que ir viendo si N1 es mayor que N2, porque solo considero cuando está la reflexión. Exacto. Perfecto. Profe, Sí, estaba tratando de hacer una analogía con lo que dicen en el Power, en la teoría que subió, ¿no? Que esto lo tomemos igual que una cuerda cuando se refleja o sigue, ¿no? sí. En este caso, cuando nosotros venimos de una densidad mayor y pasa a una densidad menor, en una cuerda lo que sucede es que la amplitud aumenta, ¿no? Ok, bueno. No nos vamos a pregunta sería, meter con cómo cambia la amplitud. Con ese tema no nos vamos a meter. por Pero, eso, pues yo pero quería saber si la energía se mantenía constante, si cambiaba la longitud de onda o cambiaba la frecuencia cuando pasa de una densidad o qué es lo que variaría. bien. La frecuencia sigue siendo la misma. O sea, estamos en el modelo ondulatorio. Uno tiene un campo eléctrico que perturba las moléculas de la superficie, que son partículas cargadas. Habrá electrones, y esos electrones que son sacudidos a una frecuencia emiten ondas de la misma frecuencia. Así que todo lo que está dibujado, absolutamente todo lo que dibujamos en toda la figurita, todo tiene la misma frecuencia. ¿Qué es lo que cambia? La longitud de onda. Porque recuerden que frecuencia por longitud de onda, lo voy a escribir, me tiene que dar la velocidad. Entonces, ¿la Para amplitud, entre cualquier comillas, onda. vendría asociado a eso o no? No, todavía no me metí con la amplitud. La frecuencia, F de onda, tiene que ser la velocidad. Y la velocidad es la disertación que corresponde. ¿Está bien? Entonces, como la frecuencia va cambiando en cada una de las películas, es la longitud de onda. ¿Sí? Esto cambia. Ahora, ¿qué pasa con la energía? O sea, cuánta amplitud de una onda se refleja y cuánta amplitud se transmite es algo con lo que no nos vamos a meter. Pero cualquiera de las dos tiene la misma frecuencia. No nos vamos a meter porque es un tema que da para un montón. Esto de la fase que yo les puse acá, que salta en pi, es una simplificación. Hay otras posibilidades. Eso es una hipersimplificación. Pero, ¿qué porcentaje de la energía se refleja y qué porcentaje de la energía se transmite? También está modelado por las ecuaciones de Maxwell. Y depende exclusivamente de los índices de refracción y del ángulo θ. Otra cosa que voy a aclarar es que este ángulo θ de incidencia, en todos los casos, en películas delgadas, yo creo que lo dije, pero no lo anoté, vamos a asumirlo que es 0. O sea, bien. Bueno, la idea de estas películas la tienen capas de estas películas en los anteojos, que sería la cobertura anti-reflex. Uno pone una película delgada y logra que haya interferencia destructiva y uno puede tener la eliminación de los reflejos. Bueno, es más sutil que esto que yo dibujé,
porque también funciona por transmisión, pero bueno, no nos vamos a detener esto. Pero la idea de fondo es lograr interferencia entre distintas longitudes de onda y que se apaguen la mayor cantidad que se pueda. Bueno, en la guía van a tener ejercicios para este tipo de cosas, pero de momento, cómo sumar 3 todavía no nos metimos. Eso es lo que queda para cerrar ahora la clase y terminamos los últimos 10 minutitos con eso. Perdón, profe, que lo vuelva a interrumpir. Sí. Entonces, la energía no tendría que ver con la variación de longitud de onda, ¿no? No. Porque, claro, porque yo, cuando miré la ecuación de Maxwell, viste que tiene 1 sobre epsilon por mu. Sí. Bueno, y de ahí también, supuestamente, si uno hace la deducción, es C, ¿no? Sí, C cuadrado, Bueno, sí. entonces, 1 sobre C claro, cuadrado, sí. entonces yo digo, bueno, si la velocidad varía y yo paso el n multiplicando para el otro lado, o sea, entonces C se mantendría constante y por eso no me varía la ecuación de Maxwell y la energía no me cambiaría. No llego a entender cómo por ahí asociar o separar la ecuación de Maxwell con respecto a lo que le pasa a la luz, o si de verdad tendría que variar esa energía, pero con respecto a qué parámetro. Mira, la cuenta que vos querés hacer está bien, creo que es lo que estás pensando. A ver, decime si es esto que voy a dibujar ahora, pero nos vamos de mambo del curso, no es algo que está en el curso. A ver si esto es lo que vos querés decir. Yo lo dibujo acá. Sería, uno tiene que, para ver la conservación de la energía, uno tiene que contar la iluminación. Y eso, supongamos que incide, esto se va a reflejar, en parte. Y en parte se va. Obviamente, la conservación que llega acá, más la energía que llega, tiene que ser la energía que había en material como el vidrio, que es no absorbente. Entonces, la energía, la intensidad. Recordad que la intensidad acá es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Y la velocidad, el flujo de energía, o sea, la energía pasando por unidad de tiempo, depende ahora de la velocidad, que tiene incorporado el epsilon y el mu. Entonces, cuando hagas este producto, ahí se te va a arreglar el asunto de la conservación de la energía. Bueno, el área está involucrada. Pero ¿qué me está pasando? Pero fíjate que acá, espera que vuelva el PowerPoint, que se me fue. Ahí está. Acá vas a tener también el flujo de energía. Y de nuevo es la velocidad. En este medio, velocidad, vamos a poner 1, acá es la velocidad 2, acá es la intensidad 2, y acá es la velocidad 1 por la intensidad 1. Bueno, pero nos estamos yendo del curso. No, claro. No, pero era eso. Tené presente que la velocidad depende del epsilon y el mu, y la intensidad depende del epsilon y el mu. Y tiene que ocurrir que el flujo incidente sea igual al flujo reflejado y al flujo transmitido. Claro, eso me estaba pasando, porque en realidad yo lo que estaba mirando que en la ecuación de Maxwell es como que se me iba y no volvía esa energía, entonces no entendía de dónde se mantendría constante. Ok, bueno, pero está bueno está muy bueno que te hagas ese planteo, de que veas las cosas desde afuera y digas, bueno, no se me está conservando la energía. Esa es una visión amplia de los problemas. Está bueno que la tengas para todo. Gracias, profe. Bueno, entonces ahora sí vamos al final.
que es lo que nos va a ser útil para poder sumar ondas de manera cómoda cuando tenemos más de 2. Y que es el tratamiento fotofónico. Bueno, ¿qué es el tratamiento fasorial? Es pensar lo siguiente. Uno tiene un coseno de cualquier cosa, un coseno de un ángulo, y esto lo puedo ver como la parte real de E a la I del ángulo. Habrán visto la relación de Euler, E a la I alfa, esto es coseno de alfa más I seno de alfa. O sea que la parte real de este número es el coseno de alfa. Bueno, una manera de escribirla es escribir este número complejo y el coseno es la parte real de ese número complejo. Bueno, si tuviera el seno, tomo la parte imaginaria, por ejemplo. Da lo mismo. Entonces, pensándolo ahora con nuestro campo eléctrico, que lo veníamos como un coseno, por ejemplo, supongamos este que está escrito acá. Bueno, no le puse el phi sub 0, se lo voy a agregar para que quede como en las transparencias, en los apuntes. Esto lo vamos a poder escribir de esta manera. Esto recuerden que era la fase. Entonces voy a poder escribir el campo eléctrico. ¿Cuál es el número? Escribo y la fase. Bien, y esta fase, recuerden, depende de la posición y del tiempo. Depende de las coordenadas y del tiempo. Bien, entonces, ¿cómo nos imaginamos esto? Esto es el campo de tiempo. Supónganse que me paro en un punto y miro cómo evoluciona el coseno en función del tiempo. Y otra forma de verlo alternativamente, esta forma, es muy simple, complejo. Puedo pensarlo como una flecha que viene y una fase. Esta es la evolución de la flecha en la medida que avanza el tiempo. Bueno, fíjense cómo es la fase. ¿Y dónde está? En la medida que el tiempo avanza, la fase disminuye linealmente. Así que, ¿qué es lo que ocurre? En la medida que avanza el tiempo, esta flechita empieza a dar vueltas en sentido horario. ¿Está bien? Y la proyección de esa flecha en el eje real es lo que está dibujado arriba. Es el coseno de omega t, o de menos omega t.
Bien, así que tenemos una manera distinta de pensar las cosas. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que en este mundo abstracto, phi es un ángulo en el plano complejo. Recuerden, es un mundo abstracto. La fase no es un ángulo, pero si la dibujo en esta notación compleja, entonces la fase en ese plano complejo se vuelve un ángulo. Espero que haya sido clara la diferencia. No lo mido con transportador. Está en un mundo abstracto, y en ese mundo abstracto lo podría medir con un transportador abstracto, pero no es un ángulo. Es un ángulo cuando lo dibujo en el plano complejo, pero la fase no es un ángulo. Bien, pero pensado así, entonces sumar ondas es muy fácil porque sumar cosenos es sumar partes reales. Y si tuviera que sumar senos sería sumar partes imaginarias. Y cuando sumo números complejos, y sumar ondas es sumar números, cuando sumo números complejos, no se me mezclan la parte real con la parte imaginaria. La parte real se suma con la parte real, la parte imaginaria se suma con la parte imaginaria. Y esa es la regla del paralelogramo. O sea, sumo coordenada X con coordenada X, coordenada Y con coordenada Y, y me da la flecha total, es poner una flecha a continuación de la otra. Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces con las fases de las ondas cuando tengo que sumar muchas ondas. Profe, una consulta en el gráfico Sí. la fase sería para un X fijo y un tiempo fijo, ¿no? Un T fijo. Bueno, esa que está dibujada ahí está fija, claro. La flecha es para un tiempo fijo. En la medida que el tiempo evoluciona, esa flecha empieza a girar en sentido horario. Bien, gracias. Bien, eso es lo que a lo que llamamos fasor. Es una representación compleja del campo eléctrico. Bueno, en un punto y en un instante particular. Bueno, como todas las cosas que vamos a sumar tienen la misma frecuencia, todo va a girar con la misma frecuencia y nos vamos a olvidar de la parte temporal. Entonces, para un X particular fijo, nos olvidamos del tiempo, no importa en qué instante lo agarramos, y vamos a tener siempre lo mismo, salvo que va a estar en otra posición girada. Pero en cuanto al módulo de la suma, va a ser lo mismo. Y lo que nos va a importar acá es el módulo de la suma, ¿también? No el ángulo particular del fasor final. Entonces, por ejemplo, y con esto cerramos. Supongamos que tengo una suma de 3 campos. Denme un segundito. Ahí estamos. Supongamos que tengo una suma de campos E1, E2 y E3, como los tienen ahí en los apuntes. Bueno, cada uno depende de las coordenadas y el tiempo. Para hacerlo más fácil, supongamos que todos tienen la misma amplitud. Este tiene una fase inicial φ1. Este en el punto de observación tiene una fase φ1 0, le voy a poner φ2 0. Y este tiene una fase inicial. Bueno, cuando lo sume, bueno, va a ser muy sencillo. Todo lo que tengo que hacer es pararme en el plano complejo, tomar el un instante de X, pero un instante T será algún que tengo dibujado.
va a ser la diferencia de la onda 3 y la onda 2, que va a estar representada por ese ángulo en el plano complejo. Bueno, y esto sería, que no nos da mucho, pero sí quizás este ángulo estaría representando la fase de la onda. Bueno, sumar estas ondas es simplemente en el plano complejo poner una a continuación de la otra, y esto nos va a dar el campo total, que va a ser E1 más E2 más E3. Bien, que va a tener su amplitud y su fase, pero va a ser muy fácil calcular la amplitud sumando en el plano complejo.